Hola, buenas tardes a todos y gracias por ver esta nueva entrevista que hacemos desde Track. Bueno, yo soy Francisco Pareja, que ya me conocéis de haberme visto en otros eventos de Track Physio y bueno, conmigo está Laura Flix, que ya vino a nuestro segundo evento digital junto a Maelán Fontes, junto a Raquel Delgado. Y bueno, Laura, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo vamos? Bien, estupendamente. Aquí seguimos. Un poco estresadita por Twitter, ¿qué tal? Un poco de toda la actividad que no ha habido en 2 años, de golpe concentrada en 2 meses, pero bien. No está mal, no está mal. Ya tocaba. Eh, Sí, bueno, es lo que nos toca ahora, ¿no? Como que recuperar, salir a esta nueva normalidad, ¿no? Que nos toca ahora. Nueva, Y nueva, nueva, nueva normalidad. exactamente. Y nada, pues vamos a empezar, ya te dije, un poco una entrevista un poco distendida con la que hice con Cristina, así que, bueno, preséntate, aunque no creo que haga falta, pero cuéntanos un poco a todo el mundo quién eres y qué haces por la fisioterapia. Pues soy Laura Flix. Yo hice fisioterapia en la Autónoma de Barcelona, luego me mudé a Madrid para el máster de tratamiento del dolor y empecé como el doctorado buscando tirar por esas líneas por la Universidad de Valencia, porque yo me iba a mudar a Valencia, pero al final me quedé en Madrid porque empecé a trabajar con el doctor Nicolás Pérez en la Clínica Universidad de Navarra, en el área de rehabilitación vestibular, Ujú, en empezarla ahí un poco pues desde cero. Y, y básicamente eso, hace poquito pues en el tema de rehabilitación vestibular, gracias a que el doctor Nicolás pone recursos y se mueve y está súper in en todas estas cosas, pues fue una semanita de curso a Atlanta, y luego la Varan y el Congreso. Entonces, bueno, ya después de estos años, aunque ha habido pandemia y nos ha costado arrancar, la verdad que súper, súper in en todo este tema también de la rehabilitación vestibular. ujú. Y todo esto de la rehabilitación vestibular, la otorrinología que me contaba en el anterior evento, porque al fin y al cabo sí que hablamos mucho de fisioterapia digital Ujú. y que dejaste clara tu postura de que no era para todo el mundo, ¿vale? Pero, por ejemplo, para un paciente vestibular, ¿tú podrías la fisioterapia digital? Sí, alguno he llevado, alguno y llevo ahora mismo. Al final es trabajar con ejercicio, que quieras o no, y con educación, que quieras o no se puede hacer siempre en un formato online. Pero igual que en el ámbito del dolor o la readaptación deportiva o así, a lo mejor es algo incluso más fácil, aunque no sigue sin ser para todos los pacientes, pero es algo más fácil encontrar pacientes de ese perfil. En la rehabilitación vestibular eh, es más complicado. Generalmente pues hay que pillar, aparte de paciente joven, unas características clínicas más específicas, ¿no? Porque al fin y al cabo si tenemos unos mareos muy intensos, un miedo al movimiento, estar mareado todo el día y te dicen de forma online tienes que hacer estos ejercicios X, ¿no? Es como, bueno, por lo que Como tú que dirás. no lo acabamos de ver, ¿no? Pero Claro. me gustaría que explicases un poco, ya para entrar en materia bien, qué es la rehabilitación vestibular. Porque como te he Sí. dicho antes, eso a muchos fisioterapeutas nos suena a chamanismo, a tratar Claro. mareos, vértigos paroxísticos, mucha teoría de Es la eso. carrera, tal, que Sí. No sé, tengo pacientes, como decías, que no se acaban de fiar, ¿no? Tengo pacientes que vienen a rehabilitación como, no sé muy bien qué vamos a hacer aquí, no me acabo de ver que con ejercicio vaya a mejorar mi mareo, no lo entiendo, pero bueno, yo estoy aquí porque no tiene otra, prácticamente. Eh, y obviamente son como conceptos difíciles de entender, casi te irías a entenderlos más desde un área más de neurología, a lo mejor, ¿no? Pues con explicaciones del sistema nervioso central, de la compensación, etcétera. Es más difícil de explicar como algo de trauma, que es como más directo, ¿no? ujú, Entonces, sí que es verdad que está el vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de vértigo, que se trata de forma bastante simple con unas maniobras. Yo esto en este caso no los veo de forma aguda, o sea, el doctor hace el diagnóstico y como los tiene allí, simplemente hacer 4 movimientos de cabeza, por decirlo, ya los trata él.
En algunas ocasiones sí que me toca hacerlo a mí, pero a nivel de que la primera maniobra no les funcione, a nivel de tener un seguimiento, a nivel de que les quede también mareo secundario, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se complican un poquito ya los veo. Desde alguna maniobra hago, pero poco. Y al fin y al cabo, para que no lo sepan, lo del vértigo posicional paroxístico benigno, están los 3 canales semicirculares dentro del oído interno y sáculo y utrículo, como órganos otolíticos. Entonces, se liberan los otolitos de los órganos otolíticos y pasan a entrar a uno de sus canales semicirculares. Entonces, se colocan ahí, pues como el juego este de girar la bolita y entrar en el camino e intentar sacarlo del sitio, ¿no? Pues al final vas a hacer algo parecido con la cabeza del paciente. Es Qué como gráfico. sí, es de las patologías más traumáticas directas que se ven más claro, por decirlo, dentro del área de otorrino. Igualmente, tampoco lo puedes saber porque no estás viendo los otolitos moverse ni nada, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, tú teorizas en función de los ejes y teniendo en cuenta que hay una cierta variabilidad anatómica, etcétera, pues no siempre funciona estupendamente, pero sí que es verdad que es en principio un tipo de tratamiento que va muy bien y en 2 días ya la persona vuelve a estar normal. A mí ya me llegan pues más los mareos crónicos, las inestabilidades, todas esas cosas las tengo más de por mano casi, sí. Y a nivel de investigación, porque todos los días suele subirnos la foto de un cacharro enorme a redes sociales. Y pues Y hace turógrafo poco estuviste de de vértigo. congreso, y además con una de las sociedades más potentes en investigación vestibular, ¿vale? Entonces, Sí. ¿cómo va la investigación? Un poco qué labor haces tú de investigación en la Clínica Navarra, porque al final tiene que ser un campo muy novedoso o hay muy buenos avances. Vamos, te soy sincero, he estado bicheando un poco el programa que tuviste en el congreso y es bastante interesante. Sí, no, el programa del congreso fue intenso, la verdad. Está muy bien. Eh, Al fin y al cabo, nosotros en la Clínica Universidad de Navarra, bueno, el doctor Nicolás Pérez sí que tiene, pues eso, unas becas, incluso tiene un FIS que es muy potente a nivel económico y tienen muchos recursos, etcétera. Pero por no dedicarle yo muchas horas, ya que estoy siguiendo con el doctorado por el otro lado, lo único que hemos llegado a hacer es a partir de datos que vamos recogiendo de la clínica. Entonces yo tengo ahí mis bases de datos de posturografía, de límites de estabilidad y haciendo pues un trabajo más epidemiológico que es pues, más fácil de llevar. Al Congreso de Barcelona de fisioterapia general llevó póster que explica nada, 3 casos clínicos y con súper pocos datos objetivos, ¿no? Pero eran como 3 casos que quería comentar por temas de efectos secundarios de la terapia manual y cosas. Que ya lo presenté también en un congreso online de otorrino en su día. Que al final es el mismo concepto, pero, o sea, el mismo trabajo, pero explicado en 2 lugares diferentes, porque al final allí eran médicos y ahí va para los fisios, como por fases. Entonces, la idea es que cuando acabe el doctorado sí que ya me meta con algunas horas de contratación, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora que no tengo como horas para trabajar en investigación 100% y tengo que sacarme el doctorado por el otro lado, obviamente, pues las cosas no dan para mucho más que ir recogiendo datos de los pacientes, dejarlo pues más o menos estructurado, aparte de que vamos modificando el protocolo, etcétera, ¿no? Pero con lo que podemos más o menos estructurar, pues de ahí sacar algunas cosillas de datos. Bueno, a ver qué tal. Bueno, un poco mujer orquesta, ¿no? Así que está corriendo para un lado para otro. De Pero todo. De hecho, estoy con ganas de cerrar cositas. Nada, no. así A ver, estamos todos. el tema de dolor, sigo con pacientes, sigo, pues eso, con el tema del doctorado, etcétera. Y, Te y no quita me gustaría también, dejarlo 100%, pero probablemente pase a ser algo más secundario, ¿no? y te quita también tiempo de la práctica clínica online que llevaba, a lo mejor. Claro, claro. Sí, que al final luego no da tiempo uno para descansar. Sí, sí. Bueno, es un trabajo muy vocacional, ya sabes. Pero aquí estamos para los demás, ¿no? Sí, al final. Claro, a ver, no debería, ¿no? Y hay gente en España trabajando
de investigación cobrando de ello y bien, y empiezan a haber unos cuantos fisios con FPUs, que son becas del Estado importantes para hacer el doctorado. Entonces, sí que se va desarrollando cada vez más, la verdad, cada vez tienen más pies y cabeza. Siguen habiendo muchos por amor al arte, pero bueno, la cuestión es que luego a posteriori todo el tema de postdoctoral no puedes continuar. Una cosa son 3 años y la otra es aguantar ahí pues una vida casi, ¿no? De hacerlo por amor al arte. Bueno, si tienes tu clínica, puedes eso, recoger datos y a lo mejor trabajar con algún grupito que sepa más de eso y tal, y dedicarle unas ciertas horas, pero no puedes hacer una investigación con pies y cabeza y interesante y que aporte algo de valor más estable y mayor desarrollo si no trabajas de ello, por decirlo al final. Entonces, o acabas de profesor o con becas de investigación, enganchándote al doctor Nicolás Pérez a ver qué pasa. Ahí es donde está Laura Flick, ¿no? En ese Sí. momento. Estoy Vale. enganchada. En el congreso me presentó una vez como, esta es mi doble yo, y yo, ojalá, Vale, hola. ojalá. Bueno, pero en el anterior evento, en este último que hemos tenido, por ejemplo, la verdad que ha sido muy variopinto. Sí que es verdad que nosotros desde Track nos estamos acercando. Hay una serie de tweets que has dicho últimamente y también hiciste hincapié como que en esto del equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, Sí, como que al final se basa un poco en el que, pues, tú con el doctor Pérez o entre todos, dijo Antonio Ibarra que al final, que para progresar, al final se aunan voluntades, ¿no? claro. Junta, Sí, de hecho, en el entonces, pues, congreso es eso, que había exposiciones de médicos, de investigadores también de la básica, por decirlo, y también había fisioterapeutas de Estados Unidos en concreto, que algunos me dieron clase en el curso, que fue gracioso verlos en 2 semanas muy cercanas en diferentes bueno, partes del mundo. No, pues también, sí, y es de cierto que fuiste a hecho, un curso antes, sí, es cierto, y luego lo viste en el congreso, así que claro, vamos. sí, sí, yo pensando, ¿se acordarán de mi cara? No lo sé. Bueno, entonces, sí, expusieron pues las investigaciones que allí sí que no están haciendo de temas de rehabilitación y bastante hablando de reflejos, tal. La verdad que guay. Mucho más avanzado allí que aquí. Allí no es, o sea, en una especialidad, la gente del curso generalmente eran la única del centro. Bueno, no, es que incluso algunos sí que eran el único de su centro que se dedicaban a ello, pero otros a lo mejor era, tengo 2 compañeros más, estos se van a jubilar, entonces tengo que acabar de formarme yo más para que no sé qué, no sé cuántos. O ha venido un compañero mío de la clínica aquí, tenía buena reputación el curso, entonces he venido, ¿no? Entonces sí que es más conocido, sigue siendo algo más raro, obviamente, que cualquier otra especialidad, pero de hecho, pues charlas de algunos de los ponentes de decir, vale, pues el área de rehabilitación vestibular en pediatría en concreto, es como, madre mía, la especialidad de la especialidad, o sea, Al final te como, ultra especializas, ¿no? En un campo. sí, que es ideal, o sea, Sí, estupendamente. claro, por supuesto. Mm, Como cuando se empezaban a ver los fisioterapeutas expertos en tobillo, ¿sabes? Bueno, claro, bueno, que a es priori suena más como con esto del fútbol y tal, suena más como plausible, ¿no? Pero al final supongo que en cada disciplina hay una ultra especialización, dependiendo del claro. caso del Bueno, en paciente. este caso, pues alguien que se ha especializado en tema pediátrico y luego además se ha especializado en vestibular, pues cualquier mezcla de ambos pues va a ser lo ideal, ¿no? Y entonces, aparte de que venían de muchas partes de Estados Unidos, la verdad que cada uno era de un estado diferente, era difícil encontrar a 2 personas juntas, solo vi a 2 personas que, bueno, aparte de que algunas personas venían del mismo lugar de trabajo, que eso sí que entonces coincidían, Ujú. pero 2 chicas que sí que eran de Nueva York, que dices, bueno, Nueva York tampoco es que sea y coincidían entonces en ciudad o estado o tal, pero no, no eran totalmente disperso, ¿no? Que a lo mejor en fisioterapia aquí en España, pues dices, vale, pues en Barcelona, en Madrid puedo llegar a encontrar, pero encontrarlo en más zonas más más lejanas a las grandes capitales, pues es más complicado, ¿no? No, sí.
pero bueno, que también Estados Unidos es muchísimo más grande. Pero por supuesto. Y en cuanto a esto, claro, porque hablamos ahí de una disciplina poco conocida, quizás más que poco conocida, poco llevada a la práctica, ¿no? Porque al final te enseñan o hablo por mí, ¿eh? Yo el vestibular que aprendí hace ya tanto tiempo en la carrera, Mm, como que de repente te pones el pie fuera de la facultad y desaparece. Como que es muy difícil encontrar a alguien y a lo mejor si te acuerdas de las técnicas que hacías, como dices tú, a lo mejor se le aplica a algún paciente puntual y tal, pero al final hay una batería tremendamente grande detrás, que sois vosotros, mm, investigando. De la misma manera que en salud digital hay una batería tremendamente enorme detrás, con Raúl Ferrer, con Antonio Cuesta, tirando ¿En del qué no carro está en metido, salud no? digital, pero luego en práctica clínica habitual, tú te vas a la calle y seguimos como decía un compañero mío el otro día, con las cadenas de producción de pacientes, ¿no? Como con el fisioterapeuta tratando a 37 pacientes al día, Mm, dedicándole el tiempo que puede, o con lo que más es en privada, ¿no? Que la ultra especialización es musculoesquelético, ¿no? En la ecografía, la punción seca, tal. Pero no es tan fácil ver especializaciones o práctica clínica habitual en salud digital o en vestibular o en cardiorrespiratoria, ¿no? ujú. Sí, a ver, depende también mucho del contexto en el que se mueva uno, ¿no? Y al final en cardiorrespiratorio probablemente en hospitales o así sí que yo creo que sí que hay lugares que está más desarrollado. Probablemente se necesitaría más, probablemente. No estoy muy metida en el tema, pero algo me dice que sí. Puede que Pero igual sí. sí que sí que hay a lo mejor un poquito de esa, subespecialidad más marcada, o neuro, respi, así como grandes bloques, sí. Luego está el, en vez de subespecializarte, especializarte en técnicas, que al final es como no especializarte mucho, o sea, me refiero, al final la especialidad tiene que ir a nivel de tratar X paciente, X patología, ¿no? No tiene mucho sentido especializarte en una técnica porque al final la técnica es una forma de hacer X y ya está. O sea, no tiene mucho más. Pero es muy común en España, ¿no? ¿Cómo ves tú el WOL, ¿no? El globo de la fisioterapia en España? ¿Cómo la observas tú como profesional? Y ya como profesional, porque hay mucha gente que te sigue y mucha gente que aprecia tus opiniones. Entonces, Escuchan. sí, te escucho. Como profesional de la fisioterapia y de la investigación también, ¿cómo Sí. observas tú la fisioterapia en nuestro país? A ver, pues bueno, en nuestro país y en bastantes sitios, ¿eh? No sé yo si estamos tan diferentes entre lugares, a excepción Sí, de algunos puntos X, pero em, al fin y al cabo nos hace falta meternos mucho más en una salud pues más y a lo mejor pública, más hospitalaria, más con grandes equipos, ¿no? Y hemos tendido muchas, por historia, a abrir nuestros propios centros, centros pequeñitos, centros que pues al final tienen los recursos que tienen y puedes tener buena comunicación, obviamente también con algunos médicos, etcétera, y se puede llegar a trabajar muy bien, ¿no? Pero yo creo que el formato a lo mejor más ideal, al fin y al cabo, es el tener una comunicación súper rápida y súper directa y los pacientes al final lo notan. Lo único malo de todo eso es que también son sistemas más caros o más complejos de llevar y más difíciles de desarrollar, etcétera. A lo mejor la pequeña fisioterapia es más fácil que llegue a rincones de España que no tienen, por ejemplo, un hospital súper cerca o un centro de salud grande súper cerca o tal. Pero bueno, en general yo creo que los pacientes tienen los recursos para llegar a cualquier lado y en hospitales o grandes clínicas siempre va a ser una atención como más completa, pero meternos en estos sitios, al fin y al cabo, eh, y darnos valor en estos sitios va a venir partiendo que tenemos una buena base sobre ello. Es decir, partiendo de que venimos bien formados, de que se dé bien en las universidades, se dé bien en los posgrados también, donde sea, ¿no?
el temario actualizado y que tengamos una base de evidencia científica. Al final meten un montón de corrientes o así, ¿no? En modo enchurro y un montón de técnicas en algunas mutuas, etcétera, pero a lo de viabilidad económica, de que efectivamente sale mejor la fisioterapia bien hecha que todo ese apaño que intentan hacer, buscando simplemente que la historia natural de la patología tire para adelante un poquito más, o que la persona se busque sus de estos privados aparte. Entonces, siguiendo dando nuestro valor también, por desgracia, en esta parte económica y dando nuestro valor también pues a nivel hacia los médicos, que a lo mejor son los que más van a organizar todo. Los que más peso van a tener, los que más importancia, si ellos nos dan importancia, por decirlo, es más fácil que entremos por algún lado, si ven el valor que nosotros estamos aportando. Y eso va por los que ya están dentro de hacer un buen trabajo, por decirlo. Y también a lo mejor pues el tema de ir a congresos médicos, explicar lo que hacemos, explicar con datos también lo que hacemos, no es del estilo, mira, no, si yo hago rehabilitación, hago y esto sirve para estos pacientes, sí, sí, pero, Sería un punto pero números. interesante, ¿no? Sí, sería un punto interesante, ¿no? Esa congratulación, incluso en un ámbito de congreso, claro que sí, es donde que sea un congreso sanitario, no un congreso por disciplina al que estamos acostumbrados, ¿no? Congreso de enfermería, un congreso de medicina o de fisioterapia, sino un congreso en el que expongas todo. Al Sería final bastante. tiene mucho más sentido, porque tú te vas a actualizar en un congreso sobre una área X. Por ejemplo, el Congreso de Barcelona, que tiene un montón de especialidades de fisioterapia, pues a lo mejor está interesante para ver lo que hacen otros fisioterapeutas, nuevas especialidades y actualizaciones, pero no vas a aprender demasiado en lo que vas tú a hacer en tu práctica clínica habitual, actualizarte más rápidamente en eso, mejor que en un congreso que sea específico de esa temática, ¿no? Pues son congresos de dolor, por ejemplo. Ahí te vas a actualizar más fácilmente de tu temática. Bueno, pues tendremos en cuenta esta valoración tuya de lo que es la formación, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Fíjate tú que nunca ni siquiera me lo había planteado directamente y mira que estoy yo Yeah. aunando, no, es verdad, mira que últimamente estoy aunando a muchos perfiles de médicos con enfermeros con tal, con cual, porque al final tienen mucho que decir sobre mi campo, ¿no? Sobre la salud digital, pero no me había planteado esta parte de hacer un congreso multitudinario, ¿no? Que quizás sea lo que tú dices, quizás sea lo más ventajoso sería que el verdadero equipo multidisciplinar nazca, ¿no? De que haya una intercomprensión entre todas las disciplinas médicas, ¿no? Claro, al final un congreso en lo que es aprender, mmm, no aprendes. O sea, coges ideas, coges conceptos, luego te vas a tu casa y te miras ya todo eso, te No, amplías, no basta etcétera. con hacer, como tú dices, la foto de la diapositiva, ¿no? Y ya está. Es ideal. La foto de la diapositiva es principalmente para quedarte con la idea y quedarte con el autor y el año que pone ahí en un rinconcito para luego mirarlo. pero no, o sea, no, las expectativas de ir a un congreso, a veces cuando no sabes a lo mejor mucho de lo que es como que voy a aprender, ¿no? Y otras, realmente a lo mejor no es ir a aprender, es ir a ver esas ideas nuevas, esos conceptos nuevos, pues en otros profesionales pues sería ideal, ¿no? Pero de decir, vale, este punto que están investigando aquí yo no me lo había planteado, te va muy bien a nivel de investigación, o las últimas investigaciones dicen que para la práctica clínica de este tipo de paciente hay que hacer tal, y pues voy a mirar de mi protocolo de actuación del día a día, cambiarlo en función de eso, me miro bien el artículo luego, miro un poquito más sobre eso y entonces ya lo implementaré o lo que sea, ¿no? Pero es como simplemente unas pinceladas y luego te vas a casa y en casa te toca currártelo, o sea, al final son que 1, 2 días, 3 como mucho. Y, por ejemplo, en la Barani era charlas de 15 minutos, de así una tras Casi otra, pique, cambiando cada ¿no? 2 por 3. Entonces, y donde esos 15 minutos significa contextualizarte, explicarte lo que han hecho, explicarte los resultados y explicarte pues un poco las conclusiones de tal o la línea de investigación, pero no te van a poder
entrar a fondo en las implicaciones de todo ello y cómo llevarla a cabo y por qué la fisiología o sea, al final es eso, sobre todo un sitio a lo mejor donde inspirarte, sobre todo. Ujú. Y si, ahora voy a por la pregunta, tuvieses que cambiar algo de la fisioterapia en España, ¿qué cambiaría Laura Flix? No voy a decir en España ya. No va, creo que tú has dicho, vamos a decir en general, como disciplina Sí, que en España somos. porque es lo que más conocemos a lo mejor, ¿no? Pero Sí, yo creo que es bastante no sé, aplicable a pero otras. como que tú siempre hablas con otros fisioterapeutas y al final la investigación en Australia suena muchísimo, es como el dragón, ¿no? El no va más. Para hablar de fisioterapia fuera de aquí que funciona muy bien, ¿no? Pero es como, yo no conozco la fisioterapia australiana al final, no sé, no he estado allí nunca. Yo sé que hay grupos de investigación, pero no sé cómo trabajan clínicamente tampoco, o sea, al final son muchas cosas. Por Sí, eso te sí. pregunto por la española, porque es la que vivimos, como tú dices. Pero si tuvieses que, o si pudieses pedir que se mejorase algo. Pues yo creo que un poquito en la línea que hemos hablado antes, ¿no? De mejorar el meternos más en grupos grandes de trabajo, etcétera, ¿no? Que al final somos profesionales sanitarios y que tenemos que trabajar en un equipo sanitario. O vale, tienes tu clínica más pequeñita o tal, pero intenta ahí también crear conexiones con los médicos cercanos, con lo que sea, ¿no? Entonces creo que a veces tendemos a ser como muy individualistas o tirar mucho de lo que Incluso nosotros dentro de vamos la propia llevando. profesión. ¿El qué? Incluso dentro de la propia profesión, parece que miramos al fisio al lado. Incluso entre nosotros, claro, si ya nos llevamos a especializar bien poco a poco, que va en camino, pues también el hecho de decir, yo no tengo conocimientos totales para tratar a una persona que ha pasado por un ictus, pero a la vez tiene esos problemas de vestibulares de equilibrio no sé cuántos, pues yo trato la parte más de equilibrio, a lo mejor tengo que derivar a otra persona para la parte motora, a otra fisioterapeuta. O yo en el contexto clínico en el que trabajo se me hace casi imposible, incluso teniendo la formación en ello, tratar las dolencias que tienen también, o sea, a nivel de dolor. Y mis pacientes del estilo me vienen pues mareados, con la inestabilidad, con no sé cuántos. Bueno, y sí me duele el cuello, y sí me duele la espalda, y sí me duele la rodilla, y además ahora que empiezo a hacer un montón de ejercicios de equilibrio, me empieza a doler el tobillo y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues no me da el tiempo físico, lo que puedo hacer es derivar a alguien del estilo, pues mira, esto estaría bien, tiene pinta de X o de Y, y estaría bien que te lo viera. Y pues, bueno, una vez descartadas cosas médicas, obviamente, pues luego un fisioterapeuta para readaptarlo, ¿no? Y sí que tengo algunos pacientes que han estado a doble, de ir por la mañana al fisio más traumatológico y luego por la tarde venir aquí a mi clínica y decir, estos días son agotadores. Y bueno, normal, Entonces se pasa el día todo el de día profesional a rehabilitándose. profesional y tiro porque me toca. Pero bueno, Claro, entonces, bueno, también hay que verlo cómo se adapta, ¿no? A nivel de horarios, a nivel de gestión de recursos, pues un poco en función de en este caso, pues se ha hablado de pacientes que estén jubilados, pues habrá más facilidad, ¿no? Pero siempre que no sean autónomos, etcétera. Pero a lo mejor en otros pacientes es más complicado, pero igualmente decir, vale, pues cada 2 semanas tienes que ir a X sitio o tal, y bajamos un poco la frecuencia de sesiones para que lo puedas cuadrar bien, pero sí que podemos estar haciendo los dos tratamientos simultáneos, no hay problema. O incluso es que tu rodilla me está dificultando entrenar tu equilibrio porque me altera toda la parte propioceptiva, porque te duele todo el rato. Pues primero te tratas eso y luego ya vienes a mí. y luego vienes, Por fases. Sí, sí. ¿vale? Y con respecto al tema más de esa trasvasación de investigo, 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 la implementación, ahí hay el gran precipicio de la puesta en práctica, que al final los investigadores lucháis mucho contra él porque tenéis que vender la investigación al fisioterapeuta más clínico. Al final, fíjate que bueno, no la mayoría, todos los doctores que ejercen en fisioterapia universitaria, dan clases, todos tienen un puesto clínico, tienen que tenerlo. Entonces, es curioso
¿cómo puedes combinar eso? ¿Cómo combinas esa investigación tan Mm. teórica y al mismo tiempo que piensas en llevarla a la práctica? Em, a ver, al fin y al cabo, dicen que la ciencia va muy rápido, pero no avanza tan rápido. Entonces, estos congresos de actualización de las últimas novedades, investigaciones, pues, por ejemplo, la Varena se hace cada 2 años, pues cada 2, 3 años incluso. Y al final es ir a algún congreso sobre tu temática y actualizarte ahí, intentar pues estar al día de las últimas temas de investigación como clínico. Luego también es verdad que puede uno introducirse de una forma un poquito más activa, ¿no? Intentando leer papers, intentando tal, pero realmente no tienes por qué. O sea, sí, es ideal, queda súper postureable y súper bien, pero también tenemos vidas y tal, entonces es totalmente normal. Luego está la parte de que el investigador también puede hacer la parte de divulgación, ¿no? O incluso he hablado alguna vez con algunos compañeros, se me viene a la cabeza una conversación con Enrique Velasco, de la existencia de una figura única y exclusivamente divulgadora, tanto para que esa ciencia llegue a los fisios, a lo mejor pues X cosas de divulgación en concreto más eh, enfocadas a fisioterapeutas, pues como pequeñas formaciones o como sea, o tanto de cara a la población general, porque también esa es otra. A lo mejor al fisio ha llegado la información. Ahora viene el paciente y tienes ahí un muro de cambio de concepto y de todo, es porque el paciente tampoco sabe muy bien lo que es la ciencia sanitaria, siquiera casi. No es como, bueno, yo vengo aquí que me arregles, pero no me impliques paranoias de que si el sistema nervioso central, que sí, que la mayoría de mis pacientes no sabían ni que tenían sistema vestibular. Entonces, tienes ahí A ver. un abismo y que es totalmente normal no saber que existe el No, sistema claro. vestibular. La parte auditiva, como que sí que Pues algo se has oye. oído en el colegio, pero que hay como una especie de detector de aceleraciones lineales y aceleraciones angulares en tu oído que es súper pequeñito, tamaño de la moneda de un céntimo. Es como, ¿qué me estás contando? Y que luego eso descompensa el sistema nervioso y la vista y la propiocepción. Mira, Mucha información, tú haz lo tuyo, ¿no? claro, tengo muchos pacientes que me escuchan la primera sesión como, sí, vale, lo que tú digas, vamos a hacer lo que dices. Y para adelante, o sea. Bueno, hay una parte en esto que dices de los pacientes, yo creo que es muy importante. Pero fíjate que el otro día Carmen Joda hizo una puntualización y dice, no, a los pacientes vienen. Dice, los pacientes en medicina, ya voy a hablar por su parte, porque ya, bueno, es médico en atención primaria, entonces ella dice que los pacientes al final se amoldan al trabajo del médico. Pero yo no sé si es así en fisioterapia tan... O si quizá tenemos un papel... Hay pacientes que sí. Yo pienso que hay muchos pacientes que ya tienen ese concepto de fisioterapia más avanzada, ¿no? Ah, pero sigue sonando el eco de ese, como ese sonido de fondo del Big Bang del masajismo, ¿sabes? Como Mira del... que depende mucho de los tratamientos previos que hayan tenido. Si es Sí, una persona que no ha ido mucho al fisio, tal. De hecho, también tengo pacientes que entran a mi área sin saber si soy médico, soy fisio o qué. O sea, de golpe empiezan a llamar doctora y yo digo, a bueno, ver, estoy en proceso, estoy en proceso. a poco me queda, a poco me queda. Eh, y, Pero quizás y sea eso, ¿no? Ese papel divulgador también sirva para eso, ¿no? Como dices tú. claro, para, para que sepan un poquito cuál es nuestro papel, lo que hacemos, ¿no? Si hay pacientes que han ido ya previamente, pues por lo que sea, hace tiempo a un tratamiento X, por ejemplo, hoy hablaba con una amiga, se ha roto el isquio y le digo, ¿vas a hacer rehabilitación? Y me dice, no. Y yo, ¿por qué no vas a hacer rehabilitación? Me dice, no, porque es la de la mutua, me ponen máquinas, tal, entonces yo no voy a hacer rehabilitación. Y digo, vale, aquí estamos concendiendo conceptos. Eso es maquinaria, vale, pero puedes hacer rehabilitación de otras formas y puedes, ¿no? Eh, o eso, la persona que ha ido siempre pues a masaje sí que es más complicado pero la persona que te viene de cero, a lo mejor sí que es más, hazme lo que tú Moldeable. consideres, ¿no? Lo que toque, dime lo que tengo que hacer, dime.
Cuando vienen más de cero yo creo que es más, y de hecho a mí me pasa bastante en vestibular, que no vienen con ninguna especie de tratamiento de este estilo. O sea, de este estilo ni de ninguno, de ese tipo de patología me refiero más bien. Es más raro. Y entonces están como más abiertos en el sentido del, vale, no sé qué estoy haciendo aquí exactamente, pero vamos a hacer. Vamos a hacer. Pues ya no vienen con esas ideas preconcebidas. Aunque sí que me encontré una vez a una mujer que está del estilo, es que no tienen nada para mí, no tienen una pastilla ni una cirugía, me dice que rehabilitación, pero eso como, como no tengo tratamiento entonces. ¿Cómo que no tiene tratamiento, señora? Pero bueno, son casos bastante aislados los que ya tengan la idea directa de que rehabilitación no es un tratamiento, o sí. Voy a conectarlo un poco, ya casi para terminar, con esto que has dicho antes, ¿no? Cuando al fin y al cabo la figura del médico es una figura bueno, la figura más representativa de la sanidad, pero como que acompaña mucho a las otras profesiones sanitarias como la nuestra. Yo creo que es cierto que en una disciplina como en la que tú trabajas, una disciplina como la que he trabajado yo, la cardiorrespi, al final cubrimos patologías las que hay mucho acompañamiento del médico, mucho trabajo con el médico y el paciente lo observa de otra forma, ¿no? Es decir, yo todavía recuerdo que mi padre me Sí, preguntó cuando me metí a hacer respiratorio que cómo le daba un masaje a un pulmón. ¿Vale? Eso era cuando me especialicé yo en respi. Pero claro, el paciente que tiene un trasplante pulmonar y llegas tú a hacerle una rehabilitación respiratoria, no lo concibe como tal, concibe como, vale, estoy claro. haciendo rehabilitación respiratoria. En tu caso, Cuando rehabilitación viene como respiratoria. derivado del médico, todo va como más enlazado, ¿no? Cuando como es una prescripción médica y tal. Sí, Quizá venga un poco más vinculado a la musculoesquelética, ¿no? En el caso de tu amigo. sí, sí. Pues sí, sí, probablemente. Porque al fin y al cabo también es un poquito eso de la experiencia previa, ¿no? En respiratorio también es más complicado de que hayan tenido esa experiencia previa y sepan un poquito de qué va, o raramente habrán hecho algún tipo de tratamiento que sea súper pasivo y que muy, muy complicado que te encuentres en ese contexto. Pero en musculoesquelética es mucho más frecuente, entonces, y es la tipo de fisioterapia más habitual, entonces por eso que se vea como más habitual esa idea de la fisioterapia, pero realmente es solo una especialidad, solo que es la más Ujú. grande. Claro, a la más habitual, como tú dices. Pues bueno, sin dar muchas más vueltas al tema, nada, Laura, agradecerte muchísimo el ratito Un placer. con este micro café. Y sobre todo, oye, que a mí me parece tu campo, ya te lo he dicho alguna vez, muy interesante. Quizá de los más interesantes como de los que puedo sentar a hablar en fisio, aparte del que más me gusta a mí, la cardiorrespi, pero como que se aprende mucho cuando, es lo que tú dices, cuando vas a ciegas a una disciplina o cuando conoces poco, como que te interesan más. Entonces, por mi parte, adelante y gracias por seguir investigando este campo. No, No, y por intentaremos, divulgarlo. Ya te he dicho muchas veces que yo creo que el intentaremos. trabajo de divulgación que hacéis es muy importante. Entonces, si puedo poner mi granito de arena con estas entrevistas, pues genial. Más. Así que muchas gracias, Laura. Nada, a ti. Pues nada, chicos, nos vemos en las próximas entrevistas que hagamos de Track, ¿vale? Y os animo, como siempre, a entrar a nuestra página web, a nuestro blog, que hay un poco de información pues, de este tipo, como la que hablo con Laura, sobre todo de salud digital, que es nuestro target, nuestra especialización. Y también os invito a ver los próximos eventos que tendremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.